Los secretos ocultos de El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán dejó una marca indeleble en el narcotráfico global, transformando el Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su influencia se extendió por continentes, afectando economías, sociedades y sistemas judiciales, y redefiniendo las dinámicas del tráfico de drogas internacional. ¿Cómo logró un niño de Sinaloa convertirse en el narcotraficante más buscado del planeta? La historia de Joaquín Guzmán Loera es un relato de ambición desmedida, astucia sin igual y una habilidad sorprendente para evadir la justicia, que capturó la atención mundial. En las tierras montañosas de Sinaloa, el entorno rural ha sido históricamente fértil para el cultivo de drogas. La falta de oportunidades económicas y el aislamiento geográfico fomentaron el desarrollo de una economía ilícita, donde la producción de amapola y marihuana ofrecía una salida a la pobreza. Joaquín Guzmán nació en una familia humilde, creciendo en la pobreza de las montañas sinaloenses. Desde pequeño, enfrentó dificultades económicas que marcaron su infancia. Su entorno familiar y las carencias vividas forjaron su carácter y lo impulsaron a buscar un futuro mejor, sin importar el costo. Guzmán se adentró en el mundo del narcotráfico desde joven, motivado por la necesidad y la promesa de riqueza. En un entorno donde el cultivo de drogas era común, encontró en el tráfico de estupefacientes una oportunidad para escapar de la pobreza y ascender socialmente. Joaquín El Chapo Guzmán comenzó su ascenso en el cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Durante los años 80, Guzmán demostró habilidades excepcionales en logística y distribución, ganándose la confianza de los líderes y consolidando su posición como una figura clave dentro de la organización. A medida que su influencia crecía, Guzmán aprovechó las fracturas internas del cartel para fortalecer su posición. Tras la captura de Félix Gallardo, se unió a otros miembros para crear el Cartel de Sinaloa, estableciendo las bases para una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El Cartel de Sinaloa se expandió rápidamente bajo el liderazgo de Guzmán. Él implementó tácticas innovadoras, como el uso de rutas aéreas y marítimas, para asegurar el tráfico de drogas a nivel internacional. Su habilidad para negociar con productores y distribuidores le permitió establecer una extensa red de operaciones. Una de las estrategias más notables de Guzmán fue el uso de túneles subterráneos para contrabandear drogas a Estados Unidos. Estos túneles, equipados con sistemas de ventilación y luz, le dieron una ventaja competitiva, permitiéndole eludir controles fronterizos y aumentar significativamente el flujo de mercancía. En 1993, Guzmán fue capturado por primera vez en Guatemala y extraditado a México. Su arresto fue un duro golpe para el Cartel de Sinaloa, pero también puso en evidencia la corrupción dentro del sistema penitenciario mexicano, sentando las bases para futuras fugas y desafíos a la autoridad. La fuga de 2001 de Joaquín El Chapo Guzmán fue un golpe audaz. Con la ayuda de guardias y empleados corruptos, escapó de la prisión de Puente Grande oculto en un carrito de lavandería, mostrando la debilidad del sistema penitenciario mexicano y su influencia dentro de las cárceles. Tras su escape, Guzmán reanudó sus actividades con renovado vigor, expandiendo su imperio y fortaleciendo su control sobre el narcotráfico. Su capacidad para evadir la captura durante más de una década demostró su habilidad para mantenerse un paso adelante de las autoridades y consolidar su poder. La violencia en México se intensificó a medida que Guzmán amplió su dominio. Las batallas territoriales entre cárteles rivales y la brutalidad de sus métodos contribuyeron a un aumento significativo en el número de homicidios, afectando la seguridad y estabilidad de numerosas comunidades en todo el país. En 2014, las autoridades mexicanas lograron capturarlo nuevamente en un operativo cuidadosamente planificado en Mazatlán. Su arresto fue un triunfo para el gobierno, pero las dudas sobre su permanencia en prisión persistieron debido a su historial de fugas y el poder del cártel. En una sorprendente repetición de eventos, Guzmán escapó nuevamente en 2015, esta vez a través de un elaborado túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una casa fuera de la prisión. Este escape subrayó su ingenio y la corrupción persistente que facilitó su huida. La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 fue un operativo cuidadosamente planeado por las autoridades mexicanas. Tras varios meses de seguimiento, lograron detenerlo en Sinaloa. Su captura fue vista como un triunfo para el gobierno, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico. Tras su extradición a Estados Unidos, El Chapo enfrentó un juicio exhaustivo en Nueva York. Durante el proceso, se presentaron numerosos testimonios y pruebas que revelaron la magnitud de sus operaciones. Finalmente,
Fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y crimen organizado. Guzmán recibió una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Esta sentencia fue vista como un mensaje contundente en la lucha global contra el narcotráfico, impactando tanto a aliados como a rivales. La figura del Chapo ha trascendido su vida criminal, siendo retratada en series, películas y libros. Su vida ha capturado la imaginación del público, convirtiéndose en un personaje casi mítico en la cultura popular, generando debates sobre las fronteras entre realidad y ficción. A pesar de estar tras las rejas, el legado de Guzmán sigue presente en el mundo del narcotráfico. Su influencia se refleja en las estructuras y operaciones de los cárteles en México, dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado y sus métodos de operación. Las acciones de Guzmán han dejado una profunda marca en la política y sociedad mexicana. Su reinado de terror exacerbó la violencia, provocando desplazamientos y miedo en muchas comunidades. La corrupción se infiltró en instituciones, debilitando la confianza pública y obligando al gobierno a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles. A nivel global, las operaciones de El Chapo cambiaron el panorama del narcotráfico. Su capacidad para mover drogas a través de fronteras internacionales aumentó la presión sobre las agencias antidrogas en todo el mundo. Su captura subrayó la necesidad de cooperación internacional para combatir el crimen organizado. A pesar de su notoriedad, algunos aspectos de la vida personal de Guzmán son menos conocidos. Era un hombre de familia, con múltiples relaciones que resultaron en varios hijos. Sin embargo, esta faceta personal contrasta con su implacable carrera criminal, mostrando un dualismo fascinante en su vida. Los colaboradores de Guzmán jugaron roles cruciales en su imperio, desde socios leales hasta traidores. Estas alianzas y rupturas moldearon el destino del cartel. Figuras clave como Ismael El Mayo Zambada fueron esenciales en su ascenso, mientras que otras personas contribuyeron a su eventual caída. La red de corrupción que Guzmán tejió fue extensa y abarcaba desde funcionarios locales hasta altos mandos. Sobornos e intimidación aseguraron la protección de sus actividades, permitiéndole operar casi con impunidad. Esta corrupción sistémica representó un gran desafío para las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. Guzmán revolucionó el tráfico de drogas con innovaciones logísticas y tecnológicas. Introdujo el uso de túneles subterráneos para cruzar fronteras y utilizó submarinos y drones para transportar sustancias. Estas tácticas no solo optimizaron el envío de drogas, sino que también complicaron los esfuerzos de las autoridades para interceptar sus operaciones. El imperio de El Chapo tuvo un impacto significativo en la economía. Generó empleos en comunidades empobrecidas, pero también fomentó una economía ilícita que distorsionó el mercado laboral y financiero. La riqueza generada por el narcotráfico contribuyó a la corrupción y al debilitamiento de las instituciones económicas oficiales en México. Las rivalidades con otros cárteles fueron una constante en la vida de Guzmán. Sus enfrentamientos con el cártel de los Zetas y el cártel de Tijuana marcaron un periodo de violencia extrema en México. Estas guerras territoriales no solo se cobraron miles de vidas, sino que también desestabilizaron regiones enteras. El gobierno mexicano respondió al creciente poder de El Chapo con operativos militares y policiales de gran magnitud. Sin embargo, la corrupción y la falta de recursos dificultaron sus esfuerzos. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, obligó a México a priorizar la captura de Guzmán en su agenda de seguridad. Estados Unidos jugó un papel crucial en la captura de El Chapo. Las agencias estadounidenses proporcionaron inteligencia y recursos tecnológicos que fueron vitales en las operaciones para localizar y arrestar al líder del cártel de Sinaloa. Su colaboración con las autoridades mexicanas selló el destino de Guzmán, llevándolo finalmente a la justicia. El Chapo utilizó tecnología avanzada para evadir a las autoridades, empleando sistemas de comunicación encriptados y vigilancia por drones. Estas herramientas le permitieron coordinar operaciones y evitar capturas. Su habilidad para adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías fue crucial para mantener su libertad durante tanto tiempo. En su celda de máxima seguridad en Estados Unidos, El Chapo enfrenta un aislamiento riguroso. Su vida en prisión es una sombra de su época como líder del cartel, con restricciones severas sobre sus movimientos y comunicaciones, diseñadas para prevenir cualquier intento de fuga o influencia exterior. Las actividades de El Chapo dejaron un rastro de dolor y sufrimiento. Víctimas y familias afectadas por la violencia de los cárteles narran historias desgarradoras de pérdidas y miedo constante. Estos testimonios son un recordatorio del impacto humano detrás del tráfico de drogas y la guerra entre cárteles. La influencia de El Chapo en la política mexicana fue significativa, evidenciando la profunda corrupción. Su capacidad para sobornar a funcionarios y manipular procesos judiciales subrayó la necesidad de reformas.
La colusión entre el narcotráfico y sectores gubernamentales complicó los esfuerzos por desmantelar su imperio criminal. Tras la caída del Chapo, el panorama del narcotráfico en México experimentó cambios significativos. Sin su liderazgo, el cartel de Sinaloa enfrentó divisiones internas y crecieron otros grupos. La competencia aumentó, y la violencia entre cárteles se intensificó, transformando el escenario del crimen organizado en el país. La figura de Guzmán genera opiniones divididas en la sociedad mexicana y global. Para algunos, es un símbolo de resistencia y astucia. Para otros, un criminal despiadado responsable de violencia y sufrimiento. Su vida y acciones han dejado una marca indeleble en la percepción pública del mundo del narcotráfico. Existen muchos mitos en torno a la vida de El Chapo, alimentados por la cultura popular y relatos exagerados. Sin embargo, la realidad es que su imperio se construyó sobre la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas, desmitificando así la imagen del Robin Hood que algunos pretenden. La historia de Guzmán ofrece lecciones sobre los peligros del narcotráfico y la corrupción. Su ascenso y caída evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir el crimen organizado con estrategias efectivas. Reflexionar sobre su legado es crucial para entender y enfrentar estos desafíos en el futuro. Sin la presencia de su líder, el futuro del cartel de Sinaloa es incierto. Aunque ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, la competencia con otros cárteles y la presión gubernamental pueden afectar su estructura. La evolución de este grupo criminal será determinante para el panorama del narcotráfico en México. Te invitamos a seguir explorando historias fascinantes como la de Guzmán. Suscríbete al canal para no perderte contenido que desentraña la complejidad del mundo del narcotráfico y su impacto en la sociedad. Juntos, podemos profundizar en estos temas y generar un diálogo necesario.